ingresar, van a revisar el contenido de la vacante, sus características especiales y tomar una decisión si se cumple con un 80% de lo que la empresa está necesitando. Procedemos de cumplir con ese porcentaje, procedemos a aplicar usando esta opción postular mi oferta o también en este botón que está en la parte final. De esa manera, las empresas van a conocer el currículum y van a proceder con los procedimientos de selección. Quiero contarles que la bolsa de empleo tiene exclusividad porque solamente ingresa talento autónomo y también tiene la exclusividad de registrar oportunidades laborales especiales en búsqueda de ese talento autónomo. Es decir, hay organizaciones que se registran en este espacio y publican la oportunidad laboral, la cual solo se ve visualizada en esta plataforma. No, son ofertas que no se van a ver reflejadas en elempleo.com, eso para que lo tengan en cuenta. Por otra parte, y por último, quiero mostrarles nuestra información del departamento de egresados para que aprovechen las diferentes actividades como estas y otras que realizamos también de las oportunidades laborales. Tenemos una campaña a la 1:45 de la tarde todos los días se publica una oferta laboral en redes sociales. La campaña se llama Numeral Trabajo Si Hay y es importante pues que también se enteren de este tipo de información. Nos ubicamos presencialmente en Aulas 4, piso 1. Nuestras líneas de contacto 318-8000, extensión 11213, 11212 y 11211. El correo electrónico egresadoautónomo@uau.edu.co. En la página web www.uau.edu.co/servicios/egresados. El enlace de bolsa de empleo empleabilidad.uau.edu.co. Facebook, Egresados Autónomos, Twitter, @egresados, YouTube e Instagram como Egresado Autónomo. Síganos para que se enteren de muchas de las cosas. Ahí pueden tomarle foto para que posterior a la charla pueden alimentarse un poco de la información que tenemos en la página web y la bolsa de empleo. Y están cordialmente invitados pues, a que aprovechen todo lo que el departamento tiene para ustedes. Muchas gracias y bueno, bienvenidos y que se disfruten el espacio. Bueno, muchas gracias, Juli, muy amable por toda la información que nos brindan. De verdad que es súper importante para nosotros que todos los estudiantes y los egresados de la universidad conozcan esta información de la bolsa de empleo. Ahorita estábamos contándole a Pedro al inicio cuando se conectó que en el mes de mayo se publicaron en esta bolsa de empleo 870 oportunidades laborales para ustedes. Es importante que ingresen a diario a revisar qué hay nuevo, porque a diario se publican entre 20 y 30 vacantes. Entonces, están a disposición de ustedes, mejor dicho, están ahí para ustedes, para que las aprovechen, para que se postulen. Y precisamente pues estamos aquí hoy en Ubícate, ya dando final a esta ruta que programamos para todo este primer semestre del 2021, en la que queremos que fortalezcan su competitividad en los procesos de selección. Y hoy nos está acompañando nuevamente Pedro Nel Sánchez. Voy a leer aquí su perfil. Él es psicólogo humanista con énfasis en educación y procesos grupales, facilitador de procesos con 20 años de experiencia, máster en educación y aprendizaje experiencial, coach deportivo y tiene experiencia en programas formativos, educativos, deportivos y organizacionales. Actualmente es coordinador de programas de bienestar en la UAU y pues está aquí hoy para contarnos este tema tan importante que es la inteligencia emocional. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí nuevamente con nosotros. Felicitaciones públicas por tu bebé nuevamente. Nos alegra mucho que estés ya aquí de vuelta en la UAU y que todo haya salido súper bien. Tienes el micrófono apagado. Listo. Muchas gracias, Claudia Jimena, y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Quisiera validar, ¿me escuchan claro? No escuchan ni interferencia ni nada, ¿está perfecto? Muy bien. Claro. Muy bien, perfecto. Escuchamos claro. Gracias, muchas gracias. Bueno, tengo el placer nuevamente de acompañarles en esta sesión del día de hoy. Y digo nuevamente porque quienes de pronto hayan estado juiciosos desde el inicio de todo este programa de intervenciones del semestre,
pues ya habrán vivido diferentes temáticas y yo tuve la fortuna de acompañar otros 2 espacios anteriormente. Hoy vamos a iniciar, y digo vamos a iniciar porque la próxima semana vamos a cerrar este capítulo. No quiere decir que si usted la próxima semana no está, le quede como una película inconclusa. Lo que hoy vamos a ver va a permitirte tener unas claridades frente a un tema específico que es el de la inteligencia emocional. Sin embargo, me gusta aclarar que he separado el tema en 2 grandes ejes. Ahorita voy a explicar un poco esto. El primer eje es un poco más general, con algunos componentes que será importante que los reconozcamos y que nos van a aportar unos elementos para tener una mirada sobre la temática. Y el segundo eje es un poco más aplicado a otro contexto que sobre todo estará enmarcado en las relaciones, pero también vamos a hacer en ese marco algunos ejercicios de tipo más práctico que nos sirvan para, digamos, complementar todo lo que hemos hecho a través de estas últimas 2 sesiones. Entonces, me gusta hacer esta precisión para empezar, para que usted vaya separando su agenda, ¿cierto, Claudia Jimena? Estamos la próxima semana, cerramos este proceso. Sí, señor. Sí, señor. El próximo miércoles. El próximo miércoles, en la misma hora, mismo canal. Entonces, la idea será efectivamente que pues, tengamos esa oportunidad de estar conectados con esta propuesta, con este esquema de trabajo. Bien, el tema de la jornada o la forma en cómo han sido convocados tiene que ver con la inteligencia emocional. Van a ver bajar eventualmente mi mirada porque aquí tengo un monitor desde donde voy a proyectarles todo, desde donde voy a presentar. Entonces, la idea ¿cuál es? Aunque tengo una propuesta conceptual que se va a ir desenvolviendo a lo largo de este espacio de tiempo, también invitarles, si tienen preguntas, algún tipo de inquietud, comentario adicional, algo que quiera agregar frente a la temática, bienvenido sea. Pueden levantar su manito, puede escribir en el chat. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque lo que está aquí es una visión general de un tema. Este tema es suficientemente amplio. De hecho, ahorita que me presentaba Claudia Jimena, decía psicólogo y psicólogo humanista. Y desde esa perspectiva, desde la psicología humanista, la inteligencia emocional tiene una lectura. Hay otras escuelas en psicología que, aunque en general todas pueden tener similitudes, hay pequeños aspectos que pueden cambiar de una a otra. Y ahí habrá aspectos conceptuales que yo de pronto voy a dejar por fuera, no porque estén mal, ni mucho menos, sino porque el modelo desde donde me voy a posicionar es un modelo muy particular, ¿sí? Asimismo, habrá muchos autores, habrá diferentes lecturas de esta temática que seguramente si ustedes tienen ya conocimientos previos, si alguna vez asistido a una jornada sobre esta temática, pues también puede aportarnos y nutrirnos en este espacio, ¿vale? Esa es un poco la mecánica para que se sientan partícipes y co-creadores de la experiencia. Yo no vengo aquí a decir un saber totalitario, ni mucho menos a imponer un conocimiento. La idea es que de verdad esto nos sirva para algo y para que sea útil, pues tiene que tener contraposiciones y otros aportes que permitan contrastar aquello que se está tratando de proponer acá. Bien, voy a presentar entonces, y para ello, ustedes me informarán cuando ya lo estén visualizando. Listo, ya se ve. Perfecto. Perfecto. Aunque por algún motivo ustedes no les amplía, entonces permítanme, vamos a volver a hacer el proceso, porque no se amplía la imagen. Vamos a mirar por qué. De tal manera que todos tengan una visión igual a la que yo estoy acá trabajando. Muy bien, perfecto. Ahora sí estamos listos. Muy bien. En el marco de esta propuesta, voy a utilizar una presentación de base, sin embargo, no van a encontrar demasiado texto, demasiada información, simplemente será
una guía para ir orientando aquello que se va a ir proponiendo. Es importante, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de temáticas, que tengas a la mano, preferiblemente una libreta o algo, no para tomar apuntes de lo que yo estoy diciendo en función de los conceptos, porque eso perfectamente lo podemos encontrar en Google, sino porque en algunos momentos puede ser que yo haga preguntas abiertas o genere algún tipo de ejemplos, reflexiones que te conecten con cosas que son tuyas, que son de tu marco de realidad. Y esos momentos son claves para que tomes nota de esos aspectos, para que identifiques y vayas haciendo apuntes sobre ti. No es el concepto en este tipo de ejercicios, el concepto es lo menos importante. Lo realmente importante es eso, cómo se relaciona con la experiencia de cada uno de nosotros, ¿sí? El concepto en este caso a mí me permite comprender cosas hacia mí, pero no me permite conceptualizar a Pedro Sánchez, ¿sí? Simplemente le da una lectura a Pedro Sánchez que le permite aproximarse a su marco de realidad. Por eso los ejemplos pueden ser un poco abiertos en algunos casos, pero si conectas con algo, vaya tomando nota, que puede ser que eso se le convierta en una pregunta, que puede ser que eso abra una conversación o que simplemente sea la respuesta a aquello que estás buscando al venir a este espacio. Entonces, inteligencia emocional, una herramienta esencial en el campo laboral. Voy a hacer una pregunta abierta en este momento y voy a buscar aquí entre los participantes a ver a quién tenemos. ¿Por qué creen que hoy por hoy se habla tanto de la inteligencia emocional en el contexto del escenario de la búsqueda laboral o incluso del posicionamiento o del mantenimiento de una posición en una organización? ¿Por qué creen que este tema empezó a cobrar especial relevancia? ¿Qué tan importante realmente creen que puede llegar a ser esto? Vamos a ver si alguien quiere abrir su micrófono. Se lo agradecemos para ver que nos comparta qué cree, qué piensa sobre esto. Si no, voy a buscarme a alguien por aquí. Voy a ir buscando. A ver, tenemos a Diana Marcela Trujillo. Hola, Diana Marcela, ¿estás ahí? Diana Marcela, ¿estás por ahí? Vamos a ver, ustedes, Diana Marcela de pronto no está ahí directamente. Vamos a mirar quién estaba cerca de Diana Marcela. Diego Montoya. Diego. Vamos a ver, Diego, ¿estás por ahí? Hola, hola, Diego. Bueno, tenemos ausentes, Gloria Jimena. Buenas tardes, Están muy don Pedro. tímidos. Ahí llegó. Buenas tardes, don Pedro. Sí, señor. Por aquí luchando con el micrófono. Como voy manejando, sí, señor. Diego, Sí, señor. si no se me vaya a distraer manejando, por favor, no se me vaya a desconectar, eso es importante. Simplemente, ¿por qué es importante este tema hoy por hoy? Lo que tú hayas escuchado, lo que te hayan dicho, lo que tú conozcas. Sí, pues es importante debido a que pues cada vez hay más conflictos pues en las empresas, ¿cierto? Pues nuestras relaciones laborales pues tienden a esas dificultades, pues y más en estos momentos, ¿no? Que hay mucha dificultad, digámoslo así, o sea, pienso que lo primero que fue la pandemia, ¿cierto? Pero nos impactó mucho. Y lo segundo es estos paros, ¿no? Estos paros, así estamos es a favor o pues estamos en contra, pienso que ha afectado a todas las clases sociales, ¿no? Entonces, pues esto que repercute es en las relaciones, ¿no? O sea, pues las relaciones que con nosotros mismos y hacia y pues obviamente es hacia el exterior, ¿no? Ok, interesante. Sí, sí. Es decir, digamos, voy a tratar de canalizar un poco lo que Diego nos dice cuando nos menciona la cuarentena, el COVID y todos estos eventos, pero también nos menciona el tema del paro. Entonces nos está relacionando dos fenómenos externos, ¿sí?, que tienen un impacto, una afectación sobre las dinámicas relacionales y sobre las personas que están ahí. Por ahí nos han escrito algo en el chat, permítanme porque acá tengo Ven, yo te lo leo, Pedro. Mira, dice, por los niveles de estrés que se están manejando, por tanto, se exige una mayor competencia en la tolerancia a la frustración, dice Ana Graciela Roma.
Ok, Ana Graciela, muchísimas gracias por el estrés y si hay, digamos, unos niveles de tensión que son crecientes y esto genera además frustraciones y aparecen, estás mencionando, por ejemplo, capacidades y como competencias, ¿no? Tolerancia a la frustración, ahí, si uno mirara los diccionarios de competencias, ahí yo siempre le recomiendo a la gente y creo que cuando hablamos aquí de selección, hablé de buscar, por ejemplo, los diccionarios de competencias de Martales, y ahí uno puede empezar a explorar un poco sobre las diferentes competencias organizacionales sobre las cuales se construyen muchas veces las pruebas o las entrevistas y demás. Pero bueno, apartándonos de eso, efectivamente, la inteligencia emocional se ha amarrado hoy día como una competencia, como si fuese una competencia. Sin embargo, vamos a mirar algo importante a través de los conceptos que vamos a explorar, y es que la inteligencia emocional es mucho más que una competencia propiamente dicha, ¿sí? Por acá Mauricio nos está dando eso ya. La inteligencia emocional es indispensable en el relacionamiento de los equipos de trabajo. Es necesario controlar y manejar nuestras emociones si queremos liderar y aportar valor en un equipo. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Y vamos a mirar, en efecto, desde los conceptos y la propuesta que el día de hoy vamos a explorar, cómo esto lo vamos a ir amarrando, lo ampliamos o lo complementamos desde una posición o le damos una mirada también incluso diferente en algunos casos. La primera mirada que estaba compartiendo justamente tiene que ver con esto de entenderlo como una competencia. No quiere decir que no lo sea, pero digamos que si uno lo mira en un sentido más amplio, las competencias son algo que no siempre las personas tienen, ¿sí? Si uno lo mirara desde el componente estructural a nivel psicológico de los seres humanos, la inteligencia emocional es algo que todos teóricamente estamos habilitados para tener. No todas las competencias tienen esa característica. Todas pueden ser desarrolladas, pero necesitan unos elementos mínimos para que se desarrollen. En el caso de la inteligencia emocional, hay una disposición psicológica que está diseñada para que nosotros podamos acceder a eso. Por lo tanto, es mucho más, casi que es un elemento innato. Lo que pasa es que no todo el mundo, por el hecho de que sea innato, lo logra hacer. Voy a dar un ejemplo. El cuerpo humano tiene características que le permiten de manera innata acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, dar a luz, ¿sí? Que nazca una criatura de su organismo. Sin embargo, no todos los cuerpos desarrollan de buena forma o generan las posibilidades o las condiciones para que esta acción se dé. Lo cual no quiere decir que biológicamente no haya un diseño para que esto suceda. Bueno, psicológicamente también ocurre. En el caso de la inteligencia emocional, es algo que todos los seres humanos en nuestra estructura, en nuestro equipamiento, ¿sí? Tenemos la posibilidad de acceder a esto. Ya vamos a mirar por qué. Insisto, no todas las competencias vienen equipadas, prediseñadas en nosotros, no son connaturales a nuestra especie. Esta particularmente sí lo puede ser. Lo que pasa es que es como esas habilidades, esas cosas que están ahí a veces en el baúl del olvido, lo hemos dejado ahí. Por eso, con el tiempo, psicólogos y teóricos sobre el tema empezaron a explorar y se dieron cuenta de cosas y empezaron a hablar de un tema que se llama la inteligencia emocional, que es por eso que estamos justamente acá. Antes de hablar propiamente de la definición técnica de la inteligencia emocional, voy a irme un poco por algo que Mauricio mencionó, un poco a la luz como de liderar. Mencionaba Mauricio en el comentario que escribió y mencionaba unas cosas ahí muy puntuales, muy interesantes. Pues voy a irme por otro lado para lograr llegar hasta ahí, que comprendamos esto en la dinámica laboral, por qué se hace tan esencial. La inteligencia emocional, hoy por hoy, se amarra, ¿sí? Se enlaza muchísimo, particularmente a algunas competencias, ¿sí? Es útil a la hora de responder a competencias muy específicas. La primera de ellas es el liderazgo, que es una competencia que en este caso, por ejemplo, el liderazgo sí es una competencia que se desarrolla. Algunas personas tienen habilidades de liderazgo y, digamos, de manera muy natural las van adquiriendo con facilidad estas. Otras las van desarrollando a través de entrenamiento y demás. Pero digamos que esa es una competencia que hoy por hoy en toda organización
a la que usted vaya, de casi todos los niveles, va a encontrar que le van a demandar unos mínimos sobre el liderazgo, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de profesionales, en este caso personas que se han formado académicamente para dar resultados en una línea teórica o en un campo de acción específico. Entonces, por un lado, la inteligencia emocional se suele enlazar al liderazgo, pero asimismo también se enlaza a los procesos de equipo. Es decir, que aquí influye un poco el tema de la inteligencia emocional, va a tener una alta influencia en el ejercicio de liderazgo, tanto como en el ejercicio de los equipos de trabajo. Entonces aquí uno podría hablar ya propiamente del trabajo en equipo. ¿Por qué esto sucede? Desde el liderazgo, uno puede pararse en diferentes modelos teóricos de liderazgo. Yo aquí no los voy a explicar, solamente voy a tocar superficialmente esto. Si usted va y explora, por ejemplo, el liderazgo situacional, ¿sí? de Ken Blanchard, o puede también buscar la teoría del liderazgo transformacional, que es de Ronald Heifetz, o puedes buscar el liderazgo centrado en la persona, que ahorita no recuerdo digamos, el autor que lo propone. ¿Sí? En cualquiera de ellas vas a encontrar que la inteligencia emocional, aunque no se menciona de manera explícita, al final es completamente necesaria para poder tener efectividad ahí. Y hay una razón por la que esto sucede. Y en los procesos de equipo, cuando uno busca la correlación de la inteligencia emocional, justamente se encuentran unas teorías, por ejemplo, la teoría de equipos de alto desempeño, ¿sí? O los equipos efectivos. Cuando los equipos efectivos, la teoría, digamos, del modelo de equipos de la Escuela de Negocios de Harvard, o también uno puede encontrar la correlación con las teorías de equipos de alto desempeño, que en este caso es el modelo Tuckman, que es uno de los autores que propone esta teoría. Los equipos efectivos de la Escuela de Negocios de Harvard están muy emparentados con la teoría transformacional. De hecho, la teoría del liderazgo transformacional proviene también de Harvard inicialmente. Entonces, hay una correlación en estos conceptos que están ahí. ¿Qué tiene que ver todo esto que yo estoy abriendo acá? Para poder entender esto, hay que entender que en ambos casos, tanto en el liderazgo como en los procesos de equipo, hay una variable que los conecta, y es la influencia. Lo que moviliza a las personas es la capacidad, el nivel de influencia que se tiene sobre el otro y sobre uno mismo. Esa palabra es clave. ¿Cómo se influye en las personas? Y se puede influir en las personas desde dos líneas muy puntuales. Uno puede generar influencia en las personas para las tareas o para las relaciones. Ese es el hilo conector. Ahí es donde se conecta todo esto. ¿Qué quiero mencionar acá? Cuando uno habla en las teorías de liderazgo, uno encuentra que ¿para qué es el liderazgo? Para generar influencia. ¿Influencia para qué? O para obtener logros, es decir, cumplir con la tarea, o para impactar relaciones. Y cuando uno mira las teorías de equipos, uno se encuentra que cuando habla de procesos de equipo, lo que hace que un equipo al final alcance su nivel máximo de productividad y efectividad en cualquier contexto o territorio está marcado o por las tareas o por las relaciones. De hecho, si ustedes buscan, por ejemplo, el modelo Tuckman o buscan el liderazgo situacional, se van a encontrar una especie de planos cartesianos con 4 categorías, ¿sí? Y en cada una de esas categorías hay unos descriptores, pero hay 2 variables, ¿sí? Una que está normalmente de manera vertical y hay otra que está de manera horizontal. La de manera vertical por lo general son las relaciones, es decir, que se habla de la importancia de las relaciones en el ejercicio del liderazgo o del proceso de equipo. Y hay otra que es un poco más plana, que refiere un poco más a los logros y a las tareas, y uno mira los equipos o analiza los equipos con base a esos 2 vectores. Es decir, qué tanta influencia hay sobre sus relaciones o qué tanta influencia o incidencia hay sobre sus resultados. El equilibrio entre ambas cosas es lo que hace que funcionen de mejor manera. No me detendré más que eso, pero para poder lograr tener influencia en la relación, en el marco relacional o en el marco de las tareas y los logros y los objetivos, es necesario, el pegante, lo que genera que eso se dé, es la inteligencia emocional. No es la inteligencia racional. Hace muchos años, en los años
60, sobre todo por allá, o antes de los años 60, se creía, se pensaba, y el paradigma de las organizaciones giraba en torno a que las personas eran más talentosas en concordancia con sus conocimientos. Por eso, cuando se hacían procesos de selección, incluso aquí en Colombia aún hay organizaciones que funcionan dentro de esa lógica, dentro de ese paradigma, pero sobre todo finales de los 90 y comienzos de los 2000 era donde más se marcaba esta tendencia para nuestro territorio. Los procesos de selección estaban muy centralizados en las acreditaciones, los conocimientos, los títulos, ¿sí? Tenía mucho poder y mucho valor esto. Hoy por hoy, para las generaciones como las que estaban aquí presentes, una de las dificultades muchas veces de posicionamiento a nivel organizacional, de conseguir un empleo, de abrir una puerta, es justamente primero que se encuentran en un mercado muy saturado, con personas que también están igualmente preparadas, pero adicional a esto, es que ya las organizaciones en sus mismos procesos no le dan tanto peso a esto como a otras variables. Entonces ya se habla, por ejemplo, de competencias. Y en las competencias las organizaciones suelen meter la inteligencia emocional como un componente importante de sus procesos. Por lo tanto, al final esto tiene un impacto muy alto. Hay competencias que tienen particularidades, hay competencias que contienen o apoyan o soportan a otras competencias. Hay otras que son mucho más aisladas, ¿sí? Hay competencias muy específicas, por ejemplo, orientación al servicio. Digamos, orientación al servicio tiene que ver con unos aspectos muy especiales y focalizados de la dinámica de una organización. Pero cuando uno habla del liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, las relaciones interpersonales, la resolución de conflictos, en todas ellas usted va a ver unos elementos comunes. Uno de esos elementos comunes justamente es la inteligencia emocional. Es justamente lo que quiero ilustrar aquí. Por ello, la inteligencia emocional ya no es algo que yo espero obtener en el tiempo, sino algo que necesito ahora. Desde el momento mismo en que yo empiezo a buscar un empleo, desde el momento mismo en que yo empiezo a orientar mis acciones para crecer en una organización, en ese momento mismo yo ya debo haber incorporado, asumido, entendido y desarrollado todo mi potencial, o por lo menos estar encaminado en esa ruta desde lo que llamamos inteligencia emocional. La ley de Pareto plantea que hoy por hoy la posibilidad de tener éxito en una organización está marcada o mediada mucho más por la inteligencia emocional que por el conocimiento, la inteligencia racional. No quiere decir que usted no necesite su inteligencia, sus conocimientos, sino que el conocimiento es mucho más fácil de obtener. Si yo no sé algo, hoy por hoy a mí me preguntan algo, si yo no lo sé, yo puedo escribir tal vez en Google y me aparece aquello que estoy necesitando. Sí puedo conseguir información sobre eso que no sé, ¿sí? Es relativo, por ejemplo, quiero, no sé, preparar un plato de comida. Voy y busco en YouTube y escribo eso y seguramente van a aparecer tutoriales donde la información está al servicio de eso. También en cosas mucho más específicas. De hecho, por ejemplo, no sé, me está doliendo un músculo. Entonces yo me meto a YouTube y escribo, me está doliendo el hombro. Y entonces le van a salir tutoriales de fisioterapeutas, médicos, fisiatras, quiroprácticos, en fin, de una cantidad de profesionales del campo de la salud que te van a decir, el hombro está compuesto, el manguito de los rotadores, y te empiezan a describir el hombro, si su dolor es punzante, si su dolor es de inflamación, entonces le va a pasar esto, y usted empieza, entonces al final se da cuenta qué es lo que tiene, usted no es fisioterapeuta, fisiatra, médico, deportólogo, ni ninguna de estas cosas, pero a partir del conocimiento usted puede resolverlo. Entonces lo que se habla hoy es que justamente por esa saturación que hay de información, ya no es lo más útil. El conocimiento es útil, pero no es lo que prima, porque se descubrió, ¿sí? o se reconoció más que descubrir, esto era algo que ya teníamos, como les dije, esto ha existido desde siempre, pero ahora se le ha dado valor. Se aceptó, se incorporó que los seres humanos tenemos algo que se llaman emociones. Y esas emociones las vamos a empezar a revisar desde esto que está acá. Las emociones se entienden como estados funcionales de todo organismo que implican a la vez procesos fisiológicos, orgánicos y psicológicos, es decir, mentales, que traduce palabras más, palabras menos. Las emociones son manifestaciones que
todos los seres humanos tenemos. Eso es lo que traduce. No hay un ser humano en el mundo exento de ello, salvo que tenga alguna condición psicopatológica que condicione este aspecto. Si hay psicopatías o enfermedades de tipo mental que hacen que una persona tenga distorsiones de tipo emocional o que no perciba, no conecte con su mundo emocional, ¿sí? Aparte del libro de Goleman, bueno, ahorita vamos a mirar algunas digamos, lineamientos que pueden empezar a explorar, pero sobre todo, más que leer, Mauricio, sobre las emociones propiamente dichas, es empezar a trabajar sobre ellas, ¿sí? Entonces, yo quisiera llevarlos más en esa ruta. Goleman es uno de los principales autores y fue el precursor de la teoría con la que se sostiene hoy, pero hoy por hoy hay muchas otras, digamos, líneas de trabajo. El coaching trabaja el tema de las emociones desde un lugar, la PNL, las escuelas de psicología incorporan el conocimiento sobre las emociones también, uno puede explorar desde ahí. Pero cuando uno tiene el conocimiento más general, uno termina por darse cuenta de que casi todos refieren a los mismos componentes. Ahorita yo los voy a ir desglosando. Entonces, más que buscar un libro para releer sobre esto, puede ser ir buscar sobre esos componentes, ¿sí? Por decir algo, el autoconocimiento en algún momento va a parar. O aquí, en solo la definición que está acá en este momento ante sus ojos, hay dos componentes que ya me aparecen. Por un lado me aparece lo fisiológico y por otro lado lo psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo así? ¿Las emociones tienen que ver con el cuerpo? En lo fisiológico, sí. Las emociones tienen todo que ver con el cuerpo. Hace muchos años, justamente por eso no se les daba valor, porque las emociones estaban identificadas o concebidas como algo etéreo, o algo que estaba por allá en el mundo de las ideas, algo mágico. De hecho, cuando muchas personas usted les pregunta por qué son las emociones, usted los va a ver acá en la cabeza pensando como si fuera algo que está por acá. Y las emociones no están por allá. De hecho, es bastante común confundir emociones con sentimientos, que no son lo mismo tampoco. Pueden tener algún grado de relación, afinidad, pero no son lo mismo. Las emociones son manifestaciones de nuestro organismo. Por lo tanto, una ruta que yo buscaría, Mauricio, ampliando la pregunta que estás proponiendo es, por ejemplo, empezar a buscar qué relación existe entre las emociones y el cuerpo. Entonces, cuando yo ya busco esto, ¿sí?, empiezo a encontrar una cantidad de insumos o ejercicios corporales para trabajar las emociones y empiezo a encontrar insumos. De eso igual hablaremos un poco en esta sesión, pero trabajaremos un poco más en la siguiente. Pero les decía que hay 2 sesiones y en cada una de ellas he tratado de separar algunos aspectos, porque hay ejercicios para trabajar un poco en esta ruta. O el tema psicológico. De lo que más hay información es de lo psicológico, por eso las personas suelen creer que el tema de las emociones es algo solamente acá como del pensamiento, pero además hay un paradigma que se rompe ahí, y es que la psicología hasta hace muchos años estaba entendida culturalmente como algo que ocurría en la cabeza, como en el plano de lo mental. Hoy por hoy, justamente, hay muchas escuelas de psicología. La escuela cognitiva, por ejemplo, le presta mucho más atención al pensamiento. Y por supuesto, entonces para ellos el funcionamiento del cerebro y otras cosas es muy importante, ¿sí? Para la escuela humanista, entonces hay otros intereses puntuales, pero en el humanismo, por ejemplo, empieza a reconocerse el tema del cuerpo, es decir, el ser humano es un ser corporal y vive la experiencia psicológica desde el cuerpo, porque el cuerpo es el elemento a través del cual yo capto el mundo. Las emociones ocurren en el cuerpo, no ocurren afuera, no ocurren en el pensamiento, ocurren en el cuerpo. Por eso hay esa correlación que justamente les estoy invitando a pensar. Hay 4 aspectos que entran en juego aquí. Entonces, justamente, estos aspectos ustedes pueden empezar a buscar si quieren ampliar sobre ellos. Percepción, ¿sí? Las emociones impactan la percepción. Cuando una emoción se dispara, la percepción se altera. ¿Qué quiere decir esto? La percepción es la forma en cómo captamos la realidad. Y para poder captar esa realidad necesitamos focalización o atención, que ahí está justamente, y concentración, focalizarnos sobre algo. Es decir, yo capto la realidad y empiezo a revisar lo que está pasando en mi mundo, alrededor de mi mundo. Eso es lo que se llama percibir. Ahora bien, ¿cómo percibo? Depende mucho de la emoción que me está embargando.
Si usted está sentado en una playa, ¿sí? Bajo la lluvia, y usted está triste, seguramente solo imaginándose esa escena, usted ya se imagina un escenario de tristeza absoluta. Usted dice, uy, lluvia, playa, ahí tirado, y eso le cambia el escenario. Pero si usted está turisteando, si usted está de paseo, el mismo escenario, y usted está feliz, ese escenario ya le cambió el contexto, porque la percepción de esa misma realidad, aunque es la misma playa, es la misma lluvia, la sola emoción altera la forma en cómo usted percibe ese marco de realidad, ¿sí? Si usted estuviera en enamoramiento con un chico o una chica, muy seguramente la percepción también te diría otra cosa, uy, Dios mío, qué romántico, la playa, la lluvia, el beso. Entonces usted, su percepción se altera de acuerdo a la emoción que está experimentando en el momento. Por eso es importante este aspecto. El segundo es el factor excitatorio, es decir, el grado o la intensidad que puede movilizarme una emoción, ¿sí? Una emoción, como genera una movilización interna, genera una excitación del organismo. Esa excitación se manifiesta a través de la liberación de sustancias en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es literalmente voy a decirlo de una manera muy sutil, pero nuestro cuerpo es literalmente una fábrica, un laboratorio de drogas. El laboratorio más sofisticado sobre la faz de la Tierra es nuestro organismo. Es el mejor, ¿sí? Es el mejor laboratorio. Produce sustancias todas las que usted quiera. Yo, cuando trabajo, por ejemplo, adicciones, le suelo decir a la gente que uno no necesita meterse nada. El organismo produce tantas sustancias que si usted sabe trabajar con ellas, no necesita comprar nada de afuera. Pero, más allá de eso, es justamente lo que hace que nos volvamos adictos a algo, justamente es eso, el factor excitatorio, es decir, algo que externo nos excita y nos vuelve dependientes a eso. Pero no solamente nos volvemos adictos a sustancias, nos volvemos adictos a emociones. Por eso el factor excitatorio es importante, porque hay emociones que nos excitan más que otras. Y por excitar no estoy hablando necesariamente planteando que nos guste. Hay emociones, por ejemplo, hay personas que son adictas a la ira y conectan constantemente con situaciones que los relacionen con la ira. Le buscan, pelea todo solo para estar ahí, conectados con esa sensación. Eso usted lo puede ver en redes sociales, usted lo puede ver en un semáforo, el que cada semáforo pita y pita y pita, el que madrea. Todo esto es una clara emoción del nivel del factor excitatorio de esa persona, que por supuesto es el estímulo externo, ¿sí? Aquello que percibe del mundo, como dice el primer nivel, habla de percepción, pues bueno, percibe el mundo, entra esa información entra, ¿sí? Genera unas sustancias, libera unas sustancias, sea las que sea, esas sustancias generan una manifestación corporal, por eso el tercer nivel habla de cambios corporales, ¿sí? Y eso, esa conjunción de esos tres factores son la emoción. La emoción no es solamente, la alegría, sí, eso que usted describe, ¿no? La emoción es la conjunción entre el mundo que se percibe, el nivel de excitación que te produce eso y los cambios corporales que se manifiestan en nosotros. Por eso la emoción tiene un nivel relativamente mental, es decir, un procesamiento mental a través de los mecanismos de percepción, un nivel de excitación que se produce, es la manifestación que se da en nuestro cuerpo, pero también genera unos cambios. Por eso, una forma sencilla de identificar las emociones en nosotros es a través del cuerpo. Es la mejor manera. Por ejemplo, el miedo. Cuando a usted le da miedo, es muy común que usted perciba que la panza se le mueva. De hecho, la expresión del miedo justamente proviene de que el esfínter se distiende, ¿sí? Siente esa liviandad cuando percibe miedo. Cuando una persona percibe miedo, el esfínter se distiende, porque nos conecta corporalmente con esa sensación. Ahora bien, todas las emociones tienen un centro de operaciones, uno, que es el de todas. No es uno para cada emoción, no. Todas tienen un lugar. El laboratorio de nuestro cuerpo está centrado en un lugar. Quisiera que en el chat escriban en qué parte del cuerpo creen ustedes que están las emociones, en dónde está el laboratorio donde ellas operan. ¿Cuál es el centro de operaciones de las emociones? Vamos a ver qué nos escriben en ese chat.
Busque un lugar en el que usted crea y escríbalo ahí, en la cabeza, en las manos, en el cerebro, dice por acá Juliana. Vamos a ver qué nos escriben. Juliana dice el cerebro. Vamos a ver, ¿alguien más? El corazón y el cerebro, nos dice Claudia Jimena. Vamos a ver, el corazón tiene una cosa interesante, ahorita la menciono. La amígdala cerebral, bueno, es un lugar en nuestro cerebro. Efectivamente, ahí está parte de ese laboratorio. Exactamente, el corazón. Bien. Es interesante, aunque la amígdala tiene un papel muy importante, Mauricio, en este ejercicio, el laboratorio principal de las emociones no está acá. Ocurre, ahí también hay una liberación. Hay una liberación, todo esto de amígdala, hipocampo, claro que hay una conexión ahí porque están acá en el cerebro. Sin embargo, el centro de operaciones de las emociones está en la panza, está aquí, en las vísceras. Aquí es donde el centro de operaciones, por lo menos de lo último que se ha trabajado al respecto del asunto, plantea que el centro de operaciones está ahí. Es decir, hoy por hoy, gracias Diana, Diana dice el sistema digestivo, claro, tanto esta zona como esta influye, sin embargo, de manera más directa, este es el laboratorio principal, las emociones se focalizan allí. Ahora bien, se focalizan, pero este también se activa, no quiere decir que este está allá lejos, no, quiere decir que la primera manifestación ocurre acá y la liberación de neurotransmisores, ¿sí? Sea cual sea, oxitocina, dopamina, noradrenalina, la que sea que se libere, cualquiera de esas sustancias se está generando justamente a nivel de nuestro cerebro. La amígdala empieza a funcionar a millón, ¿sí? Se agranda y empieza a producir sustancias en cantidades y bueno, ya esas son las sensaciones que se manifiestan. Pero en la panza es el lugar donde normalmente vamos a encontrar la manifestación más clara. No quiere decir que es el único, pero ese es el más común. Hoy por hoy al sistema digestivo se le ha denominado el segundo cerebro del cuerpo humano. Si ustedes escriben, por ejemplo, en Google, el segundo cerebro del cuerpo humano, van a encontrar que el sistema digestivo, es decir, nuestras vísceras, tienen tantas terminaciones nerviosas como el cerebro. Tantas, la misma cantidad, solo que acá no se piensa, acá no se producen ideas, acá se perciben cosas. Claro que sí, Mario Alberto Bush es uno de los grandes teóricos, un médico maravilloso. Él es un médico que hoy por hoy hace procesos de crecimiento y desarrollo personal. Si mal no estoy, es catalán. Hay muchos videos de Mario Alfonso en YouTube y hay unos muy buenos, sobre todo los que él hace con BBVA, estos videos de BBVA, sus charlas, se las recomiendo. Son muy buenas las de Mario Alfonso Bush. Entonces, el tema de las emociones desde esa perspectiva, aquí están, aquí se mueven. Por eso usted cuando percibe la ira, usted se va a dar cuenta que la ira le mueve la panza. Pero si hay personas, por ejemplo, las personas que tienen ira a un nivel ya crónico, que viven con la ira desatada a nivel crónico, por lo general tienen manifestaciones como síndrome de colon irritable, gastritis, cálculos en la vesícula, ¿sí? Y las tres están ubicadas por ahí en la misma zona, en la misma ubicación, ¿sí? Esa sensación de ardor, de dolor. Bueno, algunos, por ejemplo, en el caso de la gastritis es fuego. La ira es fuego que quema. Cuando usted le pregunte a una persona que tiene mucha ira, pregúntele cómo la siente. Y hay personas que dicen, no, es que a mí la ira me pone duro, me pone como una piedra, me da piedra, por eso sale la expresión, me da piedra. Pues eso es muy interesante, que hay muchos casos, y hay estudios sobre esto, donde hay casos de personas que tienen ira a nivel crónico y que desarrollan cálculos en la vesícula, que desarrollan piedras, les salen piedras en la vesícula. Y los cálculos en la vesícula se sienten, yo no los he tenido, entonces solamente sé, por las descripciones que me han dado personas que sí los padecen, que se suelen confundir con la gastritis, se sienten muy parecidos, aunque están ubicados en lugares distintos. La gastritis también es esa sensación de ardor, de fuego, y en el caso de las personas con síndrome de colon irritable, no quiere decir que todo el que tiene colon irritable es por eso, en el caso de las manifestaciones que se dan por esa vía, son
digamos, es la imposibilidad de expulsar, de dejar salir, por decirlo así, aquello que me pesa. ¿Sí? Las personas que se contienen con la ira, se tragan la ira. Algunos escupen fuego, ¿sí? Gastritis, y hay otros que se la guardan, se guardan la piedra, producen cálculos, y hay otros que se contienen y no logran expulsarse, y el colon se manifiesta. Esas son manifestaciones corporales. No quiere decir que todo el que las tenga es por eso. Estoy diciendo que es una forma de empezar a identificar cómo se expresa en mi cuerpo. En el caso, por ejemplo, cuando es la alegría, también la alegría produce un factor de excitación casi siempre en la panza. Por eso en el enamoramiento son las mariposas. Usted no se enamora en la cabeza, usted se enamora por acá. Usted lo siente acá. Usted como que inhala y dice, uff, me enamoré. Usted se da cuenta es por eso. Usted no dice como que, sí, 1 más 1, 2, antes me enamoré. No, usted no lo racionaliza. Es una cosa que se siente en el cuerpo. Pues bien, esas son manifestaciones de las emociones. Simplemente estoy ejemplificando porque a partir de estos ejemplos empezamos a tener una ruta clara entonces de las emociones, si son manifestaciones corporales frente a elementos que están en el exterior, que interpretamos o leemos o recibimos a partir de nuestro aparato de percepción, pues entonces la forma de incidir en ellas no solamente es modificando la percepción del mundo, sino también trabajando sobre nuestra corporalidad. Hace mucho tiempo el enfoque de trabajo desde las emociones era un enfoque muy mental. Hoy por hoy hay todo un enfoque de trabajo desde el cuerpo. Y esta, por lo menos desde la forma de trabajo que yo vengo desarrollando en los últimos años, yo trabajo desde el cuerpo. Mi esposa también es psicóloga y él trabaja con otra escuela de psicología y todo el modelo con el que trabaja es corporal. Todo el modelo de trabajo de desarrollo humano es corporal porque el cuerpo también se atasca y ese atascamiento, esa incapacidad de movilizar, de fluir con nuestro plano más emocional es lo que finalmente nos impide acceder a otras posibilidades. Muy bien. Hay entonces un tema con las emociones y es que si todos somos seres emocionales, porque lo que estoy diciendo justamente acá es que los seres humanos somos emocionales, algo que se reconoció lastimosamente hace no tantos años, pero que siempre ha estado ahí. Ahorita que decían algunas personas el tema del corazón, el corazón se asoció durante mucho tiempo a los estados de ánimo, porque los griegos, ¿sí? Los griegos en la época del conocimiento griego, cuando estaba pues todo los grandes maestros y los filósofos griegos que se reunían a debatir y hablar y todos estos temas, ellos empezaron a ver que el cuerpo humano tenía alteraciones en ciertos momentos, pero sobre todo ellos lo asociaron al corazón por el incremento de las palpitaciones. Es decir, ellos asociaron en principio todas estas manifestaciones a la fluctuación en las palpitaciones del corazón y al incremento del calor corporal. Entonces empezaron a manifestar que el ser humano tenía un lugar desde el corazón que se manifestaba ante ciertos cambios. De hecho, por eso también al amor se le atribuyó en algún momento este tema del corazón. Sin embargo, realmente uno no suele darse cuenta que está enamorado, pues habrá quienes tal vez lo hagan así, pero no suele darse cuenta que está enamorado porque lo siente aquí, sino porque lo siente acá. Si la mariposa usted la siente en la panza, esa es la primera sensación. Que el corazón también se mueve, claro, él se mueve porque él también se excita, él también genera, pero normalmente esta alteración aquí es consecuencia de esta alteración de acá. Ese es como la manifestación, el orden en el que suele ocurrir, no al revés. Entonces, por eso se ha asociado justamente este ejercicio de las emociones también al corazón. No quiere decir que no están emparentados, porque el cuerpo humano es un sistema. Quiere decir que si una parte de ese sistema se mueve, todas las demás partes se alteran también. Por eso hay personas que cuando les da, por ejemplo, ira, puede ser que haya manifestaciones en el cuello, en la cabeza, en un brazo, se les paraliza algo, ¿sí? Les duele algo. También puede pasar, porque se envían señales. Sin embargo, cuando se hacen, hay unos escáneres muy sofisticados, sobre todo que se utilizan en medicina bioenergética,
que miran todo el tema de las conexiones neuronales en el cuerpo. Entonces miran todas estas ramificaciones, no solamente de la corteza cerebral, sino, por ejemplo, cómo descienden a través de la espina dorsal y demás, y cómo se ramifican a todo el cuerpo. Pero resulta que el centro de operaciones que está aquí en la panza empieza a enviar señales a otras partes. Entonces, aunque a la persona se le paralizó la mano, lo que termina descubriéndose es que la señal, aunque la mano es la que se paraliza, la señal viene desde acá. El que envió la señal fue este, que mandó y a través de la red conectó allá. Por eso, incluso, voy a meterme en este tema, pero voy a salir rápidamente, incluso van a encontrar muchas veces, cuando hagan procesos alrededor del tema de las emociones, que haya profesionales que les pregunten incluso por la alimentación. ¿Sí? Porque uno de los elementos que puede estar alterado también es la alimentación, lo que comemos, porque lo que comemos también altera nuestros mecanismos de percepción, el alto consumo de azúcares o la excitación a través de una mala alimentación, las vegetales ayudan a la oxigenación del cuerpo, por lo tanto, si no hay una buena oxigenación del cuerpo, pues esto va a producir una alteración organísmica y, por supuesto, una manifestación a nivel emocional. Entonces, es para que empecemos a mirar que todo este sistema, todo esto que llamamos inteligencia emocional, no está desconectado de un marco de realidad muy macro. Hay hábitos y hay cosas que necesitaremos impactar para poder lograr canalizar esto que está en nosotros. Muy bien. Las emociones entonces son como el filtro, el cristal, imaginémonos, bueno, si ustedes recuerdan la película Intensamente lo que hizo fue efectivamente poner la mirada de nosotros sobre algo que muchas personas desconocían. No es casualidad que cada uno de los muñequitos tenga un color. Esos colores fueron, hay teóricos que les han atribuido unos colores específicos a las emociones. Entonces se habla de que son como un cristal de un color muy específico que ayuda a filtrar la realidad. Entonces, cuando yo estoy en la ira, me pongo el filtro de la ira y todo lo que vea lo voy a ver dentro de ese marco, de ese filtro. Lo peligroso de esto es que, aunque los factores externos sean distintos a los de mi filtro me va a enviar la señal que yo le estoy pidiendo. Por eso es un filtro. Por eso yo trabajo justamente es con ese filtro. Necesito aprender a identificar cuáles son los filtros que utilizo en mi cotidianidad para empezar a trabajar con eso. No necesariamente para cambiarlos, porque esa es otra de las lecturas que muchas personas y el modelo más viejo de la inteligencia emocional habla de modificar, habla de cambiar, habla de contener, y las emociones digamos que en teoría uno no necesitaría modificarlas, contenerlas, cambiarlas, sino gestionarlas, que es diferente. ¿Por qué? Porque las emociones son un botón que se enciende. Ese botón, ¿sí? Ese botón se enciende de un color, nos está mostrando un marco de realidad. ¿Debe haber un despertar de conciencia? Diana, sí. Sí, necesitamos un despertar. El concepto propio de la conciencia implica implícitamente a la inteligencia emocional, está ahí. Es decir, la conciencia sin inteligencia emocional no existe. ¿Sí? Entonces, habrá que trabajar mucho en esa ruta. Por ejemplo, en nuestra sociedad, si miramos, ahorita alguien cuando mencionaba el tema de la primera preguntita sobre el tema de las emociones, mencionó el tema del paro y todo esto. Estemos o no estemos de acuerdo. No voy a tocar esa noción, pero estemos o no estemos de acuerdo. Hay una cosa en la que todos deberíamos estar de acuerdo, y es que nuestra sociedad necesita cambios estructurales. No digamos si de aquí o de allá, nuestra sociedad necesita cambios estructurales. Y esos cambios no son solamente cambios a nivel político, son cambios a nivel social, de las creencias culturales que nos arraigan. Y ahí, si la inteligencia emocional se reforzara, muy seguramente la visión y la aproximación que tuviésemos a nuestros propios problemas sería distinta. Por lo menos la capacidad de acercamiento frente a esos fenómenos sería distinta. Pero eso es en sí mismo, bueno, ahí están enviando la encuesta de opinión y de evaluación de este espacio. Eso es en sí mismo un trabajo que necesitaremos desarrollar. ¿Por qué es importante entender estos filtros? Porque nosotros a partir de estos filtros decidimos y generamos acciones.
Como somos seres emocionales, nuestro comportamiento, nuestro accionar en el mundo está mediado por las respuestas emocionales que tenemos frente a los fenómenos que nos ocurren. Es decir, que la forma en cómo percibimos el mundo, digamos, interpretamos, leemos y sentimos ese mundo, es la forma en cómo al final decidimos actuar en el mundo. Por eso es importante. Las decisiones siempre están mediadas por unos filtros que están captando desde la emoción que tenemos en cada uno de los momentos. Por eso, ¿qué cosa plantea la inteligencia emocional? Que uno no debería tomar decisiones en el momento de mayor excitación de una emoción, ¿sí? O por lo menos decisiones importantes. Por ejemplo, si usted en el primer momento que le gustó a alguien y que está haciendo un nivel de excitación grandísimo, dice, me caso, es el primer error. La mayoría de las personas, por ejemplo, mi esposa trabaja con terapia de pareja también, es terapeuta, y ella, es muy común que las parejas que llegan a los procesos terapéuticos, cuando se empiezan a confrontar frente a por qué se quieren separar, uno termina dándose cuenta de que la razón por la que se quieren separar la sabían desde el primer día. Desde el primer día esa razón ya existía. Lo que pasa es que estaban tan excitados, tan movilizados, su organismo estaba en tal nivel de exaltación que simplemente decidieron obviar esa información. Pero esa información, como información ya estaba, esa señal de alerta desde la información ya existía. Para darles un ejemplo, y es bastante común, parejas que llegan y dicen, no, es que él no quiere tener hijos y yo quiero tener hijos. Y pues para mí eso es muy importante porque yo me he visualizado una vida con hijos, una familia, no sé qué. Y cuando uno le pregunta a la persona que no quiere tener hijos, bueno, ¿y por qué empezaste a no querer hijos? Y la persona suele decir, pero es que yo nunca he querido hijos. Desde el comienzo no los he querido. Y cuando uno le pregunta a la otra persona, y bueno, ¿y por qué te metiste en esta relación si esta persona ya te había dicho que no quería hijos? Por lo general es, pues que yo creí que de pronto en el tiempo iba a cambiar, ¿sí? De pronto en el tiempo se iba a transformar. Entonces decidió obviar una información que era importantísima porque su emoción, su nivel de excitación emocional era tan alto que, aunque eso era una información importante, simplemente dijo, yo no tengo en este momento el filtro de la familia, solo tengo el filtro de la felicidad y esta situación me produce felicidad, casémonos que yo me arriesgo en este barco. Muchas decisiones, cuando se toman desde el punto de excitación emocional más alto, tienen esa particularidad. Al final, obviamos información. ¿Quiere decir eso que necesitaremos otro filtro? No, puede ser que necesitaremos disminuir el factor de excitación o pasar a ayudarnos un poco del componente racional, empezar a mirar, tal vez buscar información, cotejar la información, preguntarle a otro, a un par sobre eso, y buscar otras fuentes que nos permitan un poco aterrizar. Esperar a que haya otra emoción también puede ser útil, es decir, bueno, pensaba esto en esta situación, ahora cómo lo pienso desde esta otra perspectiva. Pero pues no siempre va a ser así, no siempre va a ser posible. Es decir, estoy alegre, esperemos a que me dé ir a ver si sigo pensando igual. No es del todo fácil, ¿no? Y no es algo que vaya a pasar siempre. Entonces, es importante entender desde dónde me he posicionado en el momento que actúo, porque esa es la manifestación de la emoción. Bien. Ningún humano es igual a otro. La inteligencia emocional no sugiere y no quiere decir que todos los humanos van a responder igual a todas las situaciones. No es eso de lo que se trata la inteligencia emocional. Todos somos disparejos, todos fluctuamos, todos cambiamos, a todos nos excita de maneras distintas el mundo, ¿sí? A todos, por nuestras creencias, por nuestros intereses, por nuestra forma de vida, por nuestras convicciones, ¿sí? Por lo tanto, no hay que esperar, en inteligencia emocional uno no espera que todo el mundo actúe igual. Lo que se espera dentro del contexto de la inteligencia emocional es que una persona sea capaz de reconocer la emoción manifiesta en una situación y sea capaz de hacer algo con eso, producir una respuesta que no necesariamente se ligue directamente a esa emoción o que por lo menos pase por otros filtros adicionales. Eso es lo que se está buscando a través de ese proceso cuando uno se forma, cuando uno se entrena, cuando uno busca esta ruta de la inteligencia emocional.
Imagínese que usted está en un avión. Aquí voy a decir esto de una manera distinta, y hay un ejemplo, pero voy a decirlo. Usted está en un avión, usted es el piloto, y resulta, bueno, digamos que ni siquiera es el piloto, digamos que usted es un pasajero, y resulta que el piloto levanta el intercomunicador para hablarle a toda la gente en la cabina y dice: señores pasajeros, les quiero informar que se acaba de prender el botón rojo de la gasolina, del combustible. Pregunto para todos los que están aquí, ¿eso es bueno o eso es malo? El piloto acaba de decirle que usted está de pasajero. ¿Qué creen que va a pensar la mayoría de las personas que está ahí? ¿Eso es bueno o que eso es malo? No sé, pero me infarto, dice Ana Graciela. Posiblemente, claro, hay un factor de excitación. Muy malo, nos dice Claudia Jimena. Claudia Jimena nos dice: eso es muy malo. ¿Qué es malo? Es malo, siempre pensamos lo negativo, claro. Es la primera conexión, posiblemente. Bueno, digamos que el mensaje del piloto es malo. Digamos, en la interpretación que está acá. Sin embargo, si lo miramos desde una perspectiva muy lógica, es muy bueno. Voy a explicar el por qué. Claro, es malo que se le acabe la gasolina al avión, pero es muy bueno que el avión nos anuncie cuando se va a acabar. Imagínese lo peligroso que sería que el avión no sea capaz de prender un bombillo para decirle al piloto: vea, se nos va a acabar la gasolina. Eso sí que sería malo, porque el piloto seguiría confiado en vuelo y el avión se caería y muy seguramente moriríamos todos. En cambio, el hecho de que se prenda la luz, por lo menos le está permitiendo al piloto hacer algo con esa información, algo que no hubiera podido hacer si esa luz no se enciende. Lo mismo ocurre con los que estamos ahí. Las emociones son eso, son el bombillo que se prende. El bombillo de la gasolina, el bombillo del agua, el bombillo de una falla mecánica, lo que sea. El bombillo que se prende en nosotros en toda situación de la vida. Ese bombillo no es ni bueno ni malo. La interpretación de positivo o negativo estará sujeto a la interpretación subjetiva que cada uno tenga de ese evento. ¿Sí? Algunos pensarán que es muy malo y otros pensarán que es muy bueno. Voy a dar un ejemplo de esto con una historia de mi vida y no es necesariamente algo inhumano lo que voy a decir. Hace muchos años, ya más o menos unos 8 años, mi abuelo materno murió. Yo tuve una relación muy marcada con él. De hecho, mucho de mi formación y de mis ideales tenían mucha relación con él. Cuando él estaba muriendo, él estaba en una clínica y yo era tal vez el único miembro de toda la familia que pensaba que él debía morir. No por malo, sino porque mi sensación era de que él necesitaba descansar. Muchos otros, en cambio, lo veían de una manera muy terrorífica. Para otros esto era una amenaza, porque era la cabeza del grupo familiar, era el punto de conexión de muchas de las personas en la familia. O sea que perderlo era una baja muy sensible. No estoy diciendo con esto que propiamente la muerte fuera buena, sino que las circunstancias para que ocurrieran eran necesarias. No estoy diciendo que no doliera, estoy diciendo que mi emoción iba por un camino distinto. Iba en un camino distinto, no porque fuera inhumano, era porque la lectura, el filtro que estaba puesto ahí, la luz era distinta. Estaba planteada desde un lugar diferente. Y tampoco quiere decir que los otros estuvieran mal, quiere decir que a ellos la luz que se les prendía era otra. Y está bien. Ahora bien, lo importante en esas situaciones no es que todos lleguemos a la misma luz, insisto, sino que cada uno aprende a identificar cuál es la suya, cuál es la que te está anunciando, qué te está anunciando y qué necesitas hacer con esa información que te está anunciando. Es en esencia eso, de eso se trata. Ahora bien, entre más intensidad tenga esa luz y más frecuencia se te prenda en la vida, eso es una señal de alerta. Es una señal muy importante. Si todo el tiempo hay un factor excitatorio, pues yo debería estar muy atento a ese factor, porque quiere decir que las decisiones de mi vida pueden estar muy marcadas por ese factor, o hay algo que puede convertir
en ser amenazante en ese factor, ¿sí? Ahora bien, para terminar de ilustrar el ejemplo de las emociones no son ni buenas ni malas, aquí nos coloca Mauricio. Imagino que esta idea se aplica a muchos otros contextos, la muerte, la pérdida del trabajo, la quiebra de una empresa. Por supuesto, aquí estamos hablando de casos difíciles, como la pérdida, pero también de cosas sencillas, porque yo daba el ejemplo ahorita del enamoramiento, ¿sí? El enamoramiento es un peligro porque el nivel de excitación es tan alto que tendemos a obviar cosas, a perdernos cosas. De la misma manera como, no sé, perdí el trabajo y resulta que la vida se me vuelve una desgracia. Hay personas que pierden el trabajo. Yo conocí hace muchos años un abogado muy inteligente que trabajaba en el sector de bancos y tenía un gran cargo y perdió su empleo, y cuando yo lo conocí llevaba 5 años de haber perdido el empleo. Cuando dejé de hablar con él ya llevaba 10 años de haber perdido su empleo, y todo el día estaba en su casa y no pudo volver. Yo no sé si hoy por hoy trabaja, no tengo ni idea, pero no pudo volver a conseguir un empleo. Su mente colapsó por ese evento, porque el filtro que puso fue tan catastrófico que no le permitía ver otra cosa, no le permitió ver qué posibilidades había detrás de perder ese empleo. Por ejemplo, la indemnización que recibió era tan alta, porque era por ser un cargo alto y era tan alta que hubiera podido montar un negocio. No, él simplemente se quedó gastándose el dinero, y yo no sé si él acabó, no tengo ni idea, pero hay personas que les ocurre eso y se paralizan. Hay otros, conozco un caso de una señora que llevaba 35 años en una empresa, y amaba su trabajo, lo amaba, pero la empresa hizo un MGI, un modelo de gestión integral, hizo una revisión de todos los cargos de la organización y se dieron cuenta de que su cargo estaba casi triplicado en la organización y que no era necesario. No que ella no era necesaria como humano, es decir, era una mujer maravillosa, sino que su cargo no era necesario. Lastimosamente la empresa tuvo que prescindir de su cargo. Y ella entró en un duelo súper fuerte, pero en esa línea de duelo se apoyó en alguien, en un proceso terapéutico, y como a los 6 meses, ya con solo el dinero que había recibido, montó un negocio, y cuando me la encontré algún día, me decía: estoy feliz. Haber perdido mi empleo fue lo mejor que me pudo pasar. Estoy hablando de casos muy similares, pero en ambos la forma en cómo lograron sobreponerse o sobrellevar eso tuvo mucho que ver con los filtros que aparecieron. Eso ocurre en la dificultad tanto como en la felicidad. Por eso, insisto, no hay emociones desde esta lógica buenas o malas. Hay bombillos que se encienden, que están enviando señales de alerta, y soy yo el que tiene que identificar qué me está indicando ese bombillo, ¿sí? Y tengo que aprender a identificar qué información estoy obviando, ¿sí? Cuando se encendió el bombillo. Por ejemplo, hay gente que le da ira cuando se equivoca. No sé si han visto este tipo de casos, ¿sí? A veces perdemos la paz y nos paraliza, claro. Y hay gente, por ejemplo, con la ira que se enceguece tanto que aunque el otro le esté tratando de llevar a la calma, la persona sigue enceguecida y se enciende más. Se enciende más, se enciende más, se enciende más. Porque en el filtro que está puesto, cualquier cosa es amenazante. Entonces, por eso el ejercicio desde esta lógica es aprender a identificar el filtro, ¿sí? Aprenderlo a identificar. Hay incluso distorsiones de la realidad que son tan fuertes que producen patologías. Hay enfermedades, desórdenes a nivel psicológico que se manifiestan a través de la felicidad extrema. Por ejemplo, los asesinos en serie se excitan con la muerte y están tan felices que matan. Por eso, ¿no?, las personas en nuestro país, la gente muere cuando está triste y muere cuando está demasiado feliz. Aquí hay un partido de fútbol, ganó un equipo y es completa el acabose. Se acaba una ciudad completa, no hay ningún problema. Caso puntual en diciembre que tuvimos la final del fútbol colombiano, ganó el América y Cali colapsó inmediatamente, ¿cierto? Ese tipo de cosas pueden ocurrir en la alegría tanto como en la ira con un paro. Ahí no hay demasiada diferencia en todo el mundo sale, hay manifestaciones, hay demasiada excitación y producen cosas, producen daño, producen alteración, pueden producir cosas. Y eso es lo que pasa cuando la exaltación se incrementa, en cualquier caso.
Entonces, cuando nosotros nos habilitamos desde nuestras emociones, lo que estamos dándoles poder, reforzar nuestro cuerpo y nuestra voz, potencializarnos desde ahí. Una persona que alcanza, que desarrolla su potencial emocional, es una persona que está alcanzando un potencial corporal, tanto como en un potencial, algo que se ve, algo que impacta. La inteligencia emocional es clave por eso. Usted no podrá incidir sobre otro si su cuerpo, cuando usted está así, si su corporalidad está desvanecida, si está desvitalizado, ¿sí? No hay posibilidad de impactar a un otro, pero tampoco hay posibilidad de impactarme a mí mismo. Por eso necesito tanto del pensamiento como de mi cuerpo. Es revitalizar y recomponerme desde ahí para proporcionar una energía que movilice e impacte a otros tanto como a mí mismo. ¿Sí? La emoción, un teórico plantea la emoción, la divide en dos y dice emotion, ¿sí? Y la E es de energía, emotion de movimiento. Emoción es energía en movimiento. Las emociones son la energía vital nuestra que se mueve a través de nosotros y que nos mueven a cosas, y que nos generan cosas. La ira también puede ser buena en ciertas circunstancias. Por ejemplo, nos puede llegar, por ejemplo, en una situación donde esté en peligro mi vida. Si a mí me sale, no sé, si yo estoy en un paseo por el África y me sale un león y a mí me da por reírme, pues ya el león me comió. Morí feliz, pero morí. Si me da ira, de pronto hasta peleo contra el león. Nadie me ha enseñado a pelear con leones. No tengo tal vez las destrezas para pelear con leones, pero tal vez tengo una opción de ganar. Es decir, no, como Sansón no lo voy a vencer, pero tal vez hasta el león dice, uy, me intimidó. Sí, no sé si han visto estos videos donde un perro sale a ladrar, un perrito chiquito sale a ladrarle a un león y logra ahuyentarlo. Bueno, lo que lo ahuyentó no fue el tamaño del perro ni lo agresivo que era, sino la actitud del perro. Pero si el perro se acobarda, el león lo ataca, ¿sí? Y es más probable que eso suceda. Entonces, la emoción lo que nos puede ser útil en una situación como esa, ¿sí? Ese es un elemento. ¿Qué sucede cuando una persona no muestra ni ira ni mucha felicidad y no responde a ciertas circunstancias? Gracias por esa pregunta. No me voy a ir a los casos patológicos porque los hay. Hay personas que no tienen la facilidad de procesar las emociones y ahí estamos hablando de un trastorno ya propiamente que debería ser tratado a nivel psicoterapéutico o psiquiátrico, ¿sí? Desórdenes de la personalidad que van acompañados de esto, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en muchos casos con temas del espectro autista, que ya es otro tipo de, digamos, de trastorno de otras características, uno los ve más bien planos, con unos elementos diferentes, o por el otro lado están los que tienen el síndrome de Tourette, ¿sí? Que son más bien como explosivos, pasan de 0 a 100, ¿sí? No tienen filtro. Bueno, diferentes formas y manifestaciones. Estos son los casos más extremos, que no, digamos, para el caso, nos vamos a salir de ahí. Vamos a volvernos al grupo grande, al grupo central, que es en términos generales lo que la gran mayoría puede hacer. Si una persona no logra manifestaciones de tipo emocional con facilidad y no tiene ningún desorden, ¿sí? Si no lo tiene, puede ser consecuencia de la crianza, puede ser consecuencia del estilo de vida, puede ser consecuencia de bloqueos que ha producido con el tiempo. ¿Sí? Hay muchos hogares que desde el tema de las emociones se empieza a procesar desde que estamos niños. Entonces, por ejemplo, cosas como los niños no lloran. En mi época, yo soy de los 80, en mi época a los niños se les decía los niños no lloran. Entonces, muchos hombres de mi generación y de antes de mi generación no se sienten habilitados para llorar, se contienen cuando están tristes. Y eso es lamentable porque lo que les enseñaron frente a esa emoción es que hay que contener esa emoción. Y les cuesta mucho trabajo esa expresión. Pero eso tiene que ver con unos amarres y unos anclajes culturales que se gestaron en el pasado, ¿sí? Lo mismo puede pasar con una chica.
suele decirse que las chicas son más emocionales que los hombres. Eso es relativo, eso es relativo. ¿Sí? Hay emociones que de pronto se nos dan más fácil a unos que a otros, pero eso es relativo. A las chicas también les suelen decir, las princesas no lloran. Y entonces les enseñan a ser princesas valientes, empoderadas y totalmente, digamos, en un sentido psicológico. No voy a hablar en un sentido, no es un sentido sexual esto que voy a decir. Ahí, si quieren saber del tema, la psicología transpersonal habla de esto. En un sentido psicológico, masculinizadas, es decir, ahí se equilibran todos los seres humanos tenemos dos energías, una masculina y una femenina, todos las tenemos, ¿sí? Es lo mismo que hablamos de creatividad y razón, ¿sí? Masculino y femenino, el yin y el yang, en fin, son dos modalidades de conciencia. A veces, por nuestra crianza, lo que hacen es que nos modulan hacia un lado o hacia el otro. Hipersensibles, ¿sí? Más con una energía un poco más femenina, o hipermasculinizados, y no estoy hablando de machismo o feminismo, esto es otro tema, eso es otra teoría. Estoy hablando de composición o componentes psicológicos de nuestra estructura, ¿sí? Que están canalizados por dos energías, masculina y femenina. Entonces, lo que nos ha enseñado la cultura es a contener. Vivimos sobre todo una cultura totalmente aislada de las emociones, ¿sí? Nos han desconectado de esa capacidad de sentirnos y de sentir al otro, de percibir al otro. Por eso vamos perdiendo sensibilidad frente al mundo, se nos va endureciendo la forma de vivir. Por eso nos cuesta trabajo aceptar al otro, reconocer la verdad en el otro. Y eso no lo hablo solamente desde de un lugar o de otro, no, es para todos los lugares. ¿Sí? Por ejemplo, cuando aquí se habla de la izquierda y la derecha, a ambos les cuesta el mismo trabajo ver la realidad del otro. No estoy diciendo si alguno tiene o no la razón, estoy diciendo desde la lógica de esto, les cuesta trabajo aceptar y comprender al otro, y reconocerse, y tratarse, y dialogarse, y acercarse. Y todo eso tiene que ver con la inteligencia emocional. No tiene que ver solamente con la política, tiene que ver con cómo culturalmente nos han coartado de la expresión emocional. A las personas que dentro de la pregunta, que les cuesta mucho trabajo, si no hay un desorden, una patología, una condición que predisponga a esto, habría que mirar factores de crianza, habría que mirar creencias, habría que explorar cuáles son los bloqueos, los amarres, las ideas que están ahí bloqueando esto. Sin embargo, uno puede encontrar en estas personas que aunque no haya una manifestación, ¿sí? Una manifestación directa, sí la puede haber indirecta. Es decir, uno la puede ver en el cuerpo. El cuerpo siempre se manifiesta, ¿sí? Por ejemplo, yo conocía, ahorita que hablaba del tema de, por ejemplo, de las chicas no lloran, de las chicas que no lloran, las chicas que crecieron mucho con este paradigma y que aprendieron a contener la emoción, digamos, la sensibilidad, muchas, por ejemplo, lo que hacen es que masculinizan esa respuesta. En esa masculinización ustedes ven en la corporalidad, no en la disposición física, sino en la corporalidad, que son fuertes, que son muy en el trato, porque el cuerpo se comporta de acuerdo a esto. Y no estoy hablando digamos, en este caso, de ideologías de género, ni mucho menos de preferencias de tipo sexual. Eso ya tiene que ver con otros factores, que a veces puede que coincidencialmente confluyan algunos, pero eso es otro tema. Tiene que ver con cómo el cuerpo lo manifiesta, lo expresa. Vuelvo e insisto, muchas veces uno encuentra estos síndromes, que el colon irritable, que no sé qué. En el caso de las personas ansiosas, por ejemplo, comen todo, también están todo el tiempo como con esta sensación de no lograr llenarse nunca, ¿sí? De no lograr llenar, de no lograr satisfacer, de no poder controlar. Entonces, aunque la persona no lo exprese, no lo verbalice, no sea capaz de pensarlo, puede ser que su cuerpo sí lo está manifestando a través de enfermedades, de condiciones, de dolencias, de comportamientos, se aceleran, ¿sí? Diferentes manifestaciones. Uno empezaría a explorar primero esas manifestaciones, luego lo que muchas veces se hace en procesos a nivel de psicoterapia, no voy a hablar de coaching porque en coaching se hace otro tipo de trabajo, pero a nivel de psicoterapia, por ejemplo, lo que se hace es empezar a hacer esas identificaciones
y a construir narrativas sobre esto. Es decir, venga, cuénteme sobre esa dolencia. ¿Cuándo le duele eso? ¿Por qué me está doliendo? No, me duele. Ah, empiezan a conectar y a articular. Ah, no, es que me duele cada vez que mi esposa me dice esto. Entonces, o sea que entonces yo sí tengo una manifestación emocional. Lo que no había aprendido era a reconocerla, a integrarla en mí. Pero ahora ya me doy cuenta que sí, que es que me da tembladera cuando me da ira. Entonces usted sí es una persona que manifiesta emociones, porque su cuerpo se lo está expresando. Lo que pasa es que usted no las expresa, no las canaliza, no logra hacer ese procesamiento. Y uno empieza ahí a trabajar sobre eso, y hay ya ejercicios que la próxima sesión nos vamos a centrar un poco más en ejercicios corporales que nos permitan un poco hacer identificaciones. Hay ejercicios de registro también, empezar a registrar aquellos aspectos que se manifiestan en algún tipo de momento particular, y todo esto al final va a ayudarnos a empezar a entrenarnos en la ruta del tema de nuestras emociones. Ojo, ¿cómo usamos la inteligencia emocional, la inteligencia con nuestras emociones? Hay 5 competencias, por esto voy a ir cerrando, y los invitaría a que empiecen anótelas y empiece a explorar esto en usted. ¿Cómo se manifiesta esto en usted? ¿O qué sabe usted de esto para usted? Porque aquí ya hay el primer paso para empezar a trabajar justamente sobre nuestra inteligencia emocional. Estos son elementos esenciales, ¿sí? Si usted quiere llegar a ser emocionalmente inteligente para desarrollar esto, ¿sí? O tal vez lo tenga desarrollado pero no organizado, pues si usted quiere organizar esto, pues centre un poco sobre estas 5 competencias. La primera competencia, autoconciencia emocional. Es decir, ¿qué es autoconciencia emocional? Que cuando ocurren las cosas usted sea capaz de identificar lo que está ocurriendo. Empiece a mirar situaciones tensionantes, ya sea en una relación o en una tipo de interacción con el entorno, o en cierto tipo de eventos que ocurren. Si usted se va a dedicar a trabajar en servicio al cliente, entonces en la relación con los clientes. Si usted es contador y entonces cuando está haciendo los cierres, estos procesos mensuales de cierre que son tan extenuantes, cómo te pone tu cuerpo, te pones hiperkinético, o cuando estás en estas sensaciones, empiezas a tomar Red Bull, dejas de dormir. Todo este tipo de cosas empieza a identificar. Autoconciencia emocional. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué está ocurriendo? Reconocer qué emoción está presente ahí en el momento en que está ocurriendo. Segundo, competencia de autorregulación, ¿sí? Es aprender a gestionar ya las emociones, ¿sí? Esto va en 2 rutas. La primera es la capacidad de, aunque estoy en un pico emocional de ciertas características, no emitir la primera respuesta que tengo a la mano. Por ejemplo, estoy en el pico más alto de ira y no necesariamente tengo que aplastar al otro. Puedo manifestar mi ira, mi desacuerdo sin necesidad de ir a agredirlo. Y eso ya tiene que ver, por ejemplo, con la asertividad propiamente. Pero también la capacidad de recuperación. Es decir, hay un evento excitatorio que me exalta por algo, ser capaz de volver a mi punto. Y ser capaz de volver a mi punto no es forzarme a volver ahí, sino trabajar sobre eso, no sé si a través de la respiración, a través de dialogar con alguien, a través del movimiento. Por ejemplo, a mí cuando yo me tensiono por situaciones particulares, yo camino. Y a mí caminar me sirve muchísimo y me ayuda a despejar muchísimo. Y además hablo solo mientras camino y me encanta. Y eso me sirve muchísimo, me ayuda a generar autorregulación. Hay una técnica, ¿no? Lastimosamente, para poder hacer ese tipo de técnica se necesita presencialidad. Por eso, si estuviéramos en un escenario presencial, seguramente lo haríamos. Se llama autoasistencia psicológica, ¿sí? Pero pueden buscar, leer sobre ella, ¿sí? La autoasistencia psicológica es una técnica maravillosa porque permite a la persona en una situación crítica de cualquier tipo autoasistirse sin necesidad de tal vez de buscar. No tengo en este momento a mi terapeuta, pero tengo la técnica, entonces desarrollo
la posibilidad de acceder a asistirme a mí mismo, aun cuando estoy viviendo ese episodio yo. Y eso tiene todos unos puntos, por eso no me meto en ese terreno, porque eso requiere un cierto entrenamiento. Pero pueden buscarlo en algunas líneas de coaching se hace, en la psicología transpersonal integral se hace, y es una técnica maravillosa, muy, muy interesante, porque sirve justamente para volver un poco, venga, no me puedo quedar aquí, entonces venga, yo voy volviendo, pero no vuelvo obligado, no me obligo a no sentir nada, que es lo que se plantea desde la contención. Tengo ira, pero me contengo, no, me permito estar en la ira, pero la proceso a través de un proceso de asistencia que hago yo mismo, o me asisto con otro si tengo la posibilidad. Tercer aspecto de la competencia de comunicación es aprender a expresar las emociones. Y este es importantísimo. Por ejemplo, en donde más se muestra es en la ira, ¿no? Es donde más nos cuesta trabajo, o en el miedo. ¿Sí? Cuando una persona está temerosa, no suele expresar el miedo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy cotidiano. En un aula de clases, la persona que no ha entendido nada, generalmente no levanta la mano para preguntar, porque le da miedo ser el objeto de burlas del salón. Y prefiere, piénselo objetivamente, hay mucha gente que prefiere perder el parcial que salir de la duda. Porque es tan alto el miedo, se paralizan tanto con ese miedo, que no son capaces y prefieren la aventura del desconocimiento y se quedan ahí, ¿sí? O en ese tipo de escenarios donde es algo que ya dijeron, pero que a usted, pum, se le chispoteó y se le perdió y le da pena preguntar, ¿sí? El miedo lo invade y se paraliza frente a eso. Entonces, en ese tipo de escenarios suele ser más común que sea necesario aprender a desarrollar como esta capacidad de la expresión adecuada de las emociones, de analizar las emociones desde ahí. La tercera es la empatía, y en la próxima sesión, por favor, si algunas de los que estén, sí, ojalá todos y todas estén en la siguiente sesión, pero los que vengan, por favor, recuérdenme volver a tocar esto, porque la empatía es muy buena, pero es muy peligrosa. Es muy buena, pero es muy peligrosa. Yo normalmente no hablo de empatía sola, sino que hablo de algo que se llama comprensión empática, que no es lo mismo per se. De hecho, hay autores que le dan duro a la empatía porque el exceso de empatía también es peligroso. ¿Sí? El exceso de empatía puede producir que una persona se violente o se sensibilice a tal punto que haga una cosa completamente nociva, atente contra otro, por ejemplo. Yo estoy tan empático con ese que está sufriendo que voy y lastimo a otro. Entonces, al final, esa empatía termina siendo amenazante. No, aceptación incondicional tiene que ver con la capacidad un poco de aceptar lo que le está pasando al otro, pero no quiere decir que me invade a mí, yo me enajeno en el otro, sino que ayudo al otro, gestiono para el otro, le permito al otro también canalizar un poco eso. Entonces, la empatía no es entregarme y abocarme 100% sobre el otro, sino permitir también un poco este proceso de asistencia, o en algunos casos es incluso ser capaz de estar percibiendo el mundo distinto, pero aceptar que el otro también está percibiendo algo diferente. Ahí estoy siendo empático. No tengo que sentir lo que el otro siente, tengo que aceptar lo que el otro siente, que es distinto. Y lo último es la competencia motivación, que para el caso es un poco con enfocar, ¿sí? Ser capaces de, aunque estamos en esta movilización emocional, enfocar nuestra energía en nuestros objetivos, ser capaces de enfocarnos un poco desde ahí. Es, por ejemplo, los motivos de vida, y eso nos mantiene. Por eso es que en este caso uno no trabaja la inteligencia emocional sola. Muchas veces la inteligencia emocional se amarra, por ejemplo, al proyecto de vida. Y yo trazo cosas de mi proyecto de vida, de mi orientación, de hacia dónde quiero ir, y eso ya en sí mismo se vuelve una herramienta orientadora cuando las emociones se manifiestan de pronto en una ruta que es distinta. Muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en el chat? Por favor, coloque bien, mal, con preguntas, vacío. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue en esta sesión del día de hoy? Recuerden, hoy fue mucho más conceptual, muchísimo más conceptual, pero justamente, si ustedes miran en estos últimos aspectos que mencionaba de las competencias y demás, también les he dado una pista. También les he dado pista, porque si usted busca, usted puede empezar a buscar ejercicios sobre autoconciencia.
usted puede empezar a buscar ejercicios de autorregulación, usted puede empezar a buscar ejercicios de comunicación, ejercicios de empatía, ejercicios de motivación, y mire que ya tiene 5 rutas de exploración distintas. También les hablé del tema de lo corporal y la porción corporal y la porción mental. Por lo tanto, mire que ahí ya hay 2 rutas también para explorar en el tema de las emociones, ¿sí? Entonces, aquí dejamos la puerta abierta. Dentro de 8 días iremos ya un poco más en el plano de los ejercicios para impactar nuestras relaciones, nuestros vínculos. Cómo impactar nuestras relaciones y nuestros vínculos, porque recuerden, no solamente se trata de ser funcionales y efectivos, la inteligencia emocional no solamente es para crear seres funcionales, es para crear personas que puedan coexistir con otras personas. Y esto es en el ámbito de las organizaciones, tanto como en una sociedad. Muy bien. De mi parte, agradecerles muchísimo su presencia el día de hoy acá. Sé que pueden quedar preguntas, las pueden hacer dentro de 8 días, Claudia Jimena, pero también, bueno, a veces a mí me gusta decirle a la gente, me pueden escribir al correo, ahí también están, por ejemplo, yo también tengo un espacio en redes sociales junto con mi esposa donde también resolvemos inquietudes de ese tipo de cosas. Así que bienvenidos, bienvenidas, cuando quieran. Y bueno, Claudia Jimena, hemos llegado al final, muy agradecido contigo y dentro de 8 días estaremos cerrando esto con broche de oro. Claro que sí, Pedro, no, el agradecimiento en realidad es para ti. Déjanos esas redes. Ah, bueno, ahí están, súper. Margarita M. _ Marulanda y Pensaré _ Desarrollo Integral para que los que estén interesados los puedan seguir. Y pues súper interesante lo que nos cuentan. Muchísimas gracias de nuevo por este espacio tan enriquecedor para nuestros egresados y estudiantes, y pues ya nos veremos en la última charla el próximo miércoles. Ojalá todos ustedes participen. Les vamos a enviar el enlace mañana, si Dios quiere, para que se inscriban de una vez y queden ya conectados a la siguiente charla. Y que inviten a otros egresados y otros estudiantes también que están ahí. No, ese es el plan. El lema pasa la voz, por favor. Es súper importante que arrastremos positivamente a los demás para que aprovechen estas oportunidades pues a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones, éxitos y nos vemos Chao, dentro de 8 días. Chao, chao. Muchas gracias. Chao a todos. Buenas noches. Que estén muy bien. Gracias por participar.